Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 35 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y hoy Le tengo el remedio. Nos acompaña la doctora Catherine Pérez para entregarnos toda la información de cómo podemos ayudar a todo nuestro sistema de una manera natural. Usted es médica, especialista en terapias alternativas. Y vamos a hablar de varios temas como los dolores y los elementos de la medicina tradicional para poder aliviar dolores de diferentes partes del cuerpo. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días para todos. Sí, la idea es que hoy hablemos un poquito más de estos dolores articulares y musculares, que son estas enfermedades crónicas, evolutivas, artritis, artrosis, fibromialgias, pues que nos generan tanto dolor y limitación en nuestra calidad de vida. Doctora, las articulaciones y los músculos pues están muy relacionados también con la parte emocional, con el estado de ánimo, con la manera en cómo manejamos el estrés, y la medicina alternativa ahí entra con muchísima fuerza para poder darle calidad de vida a esas partes del cuerpo que además son las que más utilizamos. Por ejemplo, las manos, los dolores en las manos, en las articulaciones. ¿Cómo podemos solucionarlo de la mano de la medicina alternativa? Sí, Lina, tú tienes toda la razón, como sabes, y cuando hablamos de la medicina alternativa siempre valoramos al paciente de manera integral. No nos quedamos solamente es que el dolor es de la mano, de la pierna, sino que tratamos de hacer esa indagación en una muy buena historia clínica, sabiendo cuál es el origen de ese dolor. Que sí, que puede tener un antecedente de pronto de un trauma, de una fractura, de un golpe, pero que también tiene de pronto algún componente emocional. Entonces, ya yéndonos un poco a la medicina china, yo he hablado aquí varias veces de los 5 elementos y cada uno de ellos tiene una relación. Entonces podemos decir que ya sea mano, sea rodilla, sea cadera, entonces lo podemos relacionar un poco con el elemento madera, que es el que se asocia mucho con la ira, con la frustración, y eso al mismo tiempo en mi cuerpo me puede generar rigidez. También entonces si tengo una afectación del elemento metal, que es la tristeza, entonces es esta inflamación de las articulaciones que uno ve que me deja edemas, que están hinchadas, que están inflamadas, que me limitan mucho a ciertos movimientos. Entonces siempre es importante hacer una correcta evaluación de cuál es el origen y la posible causa fundamental de estos dolores. Doctora, todas estas terapias son, digamos, van de la mano de la medicina tradicional, es como un complemento. Y usted nos ha hablado aquí también mucho de las emociones, lo que nos está contando en este momento, pero digamos, si a mí me duele el pie y yo digo, no, a mí no me duele, ¿será que me duele menos? O si yo me concentro en ese dolor, ¿será que me duele más? Mira que está muy relacionado también este tema. A veces nos vamos a los excesos que decimos no tengo dolor y yo voy a seguir mi actividad común y corriente, o por el contrario me quejo demasiado y no, yo no puedo ya hacer nada porque el pie no lo puedo apoyar, porque no lo puedo mover. Entonces es aquí donde podemos entrar también con las esencias florales. Hay una que se llama el sauce y es mucho cuando yo digo esto es injusto, esto que me está pasando a mí, porque si yo soy muy activo, si yo hago esta cosa, hago lo otro. Entonces estas esencias nos pueden ayudar a manejar ese rencor o esa injusticia. Y hay otra esencia como es el roble, que tú dices yo soy roble, yo soy fuerte, yo no tengo nada, yo puedo, sí. Yo voy a salir. Y pues también bloqueamos esto. Entonces la idea es generar este equilibrio y como tú dices, esto es un complemento de mi medicina tradicional. Si yo estoy con mi médico familiarista, con el reumatólogo y tengo ya un tratamiento específico, lo que yo estoy buscando con la medicina alternativa es complementar y generar ese equilibrio para darte esa calidad de vida manejando el dolor y la inflamación. Doctora Catherine, la medicina alternativa sin duda tiene una base muy, muy fuerte en una ancestralidad milenaria que es la China, ¿no? La medicina de Oriente que ha logrado probar su efectividad, y es por eso que ellos han logrado entender cómo los dolores están relacionados con partes del cuerpo, con emociones y unos tratamientos pues muy puntuales para cada dolor. ¿Nos puede explicar ese tema de los dolores? Sí, el dolor para ellos es como ese desequilibrio que puede haber tanto en mi energía como es el chi, porque hay una disminución de las defensas o porque mi circulación es muy baja. Entonces lo que yo busco con la acupuntura, ya sea con la aguja, con el masaje, con las ventosas, con el calor, con la moxa, es generar este equilibrio. Entonces voy a estimular esa energía que está tan débil en esa parte de mi cuerpo, voy a mejorarle esa circulación,
voy a mejorarle entonces estas defensas. Entonces aquí les estaba hablando un poco de estos 5 elementos. Entonces, como veíamos, la madera está muy relacionada con el hígado y la vesícula biliar, y en el órgano como tal con los tendones y los ligamentos. Cuando yo tengo esta emoción de ira, de rabia, de una vez siento, uy, esta contractura en el cuello, en la espalda, o esta rigidez en mis articulaciones. De pronto otro elemento como la tierra está asociado con el vaso y el estómago, pero yo cuando sobrepienso mucho las cosas y estoy muy obsesionada en un pensamiento, mis músculos empiezan a presentar esta debilidad y son mucho más sensibles cuando de pronto me expongo al frío, al viento, y son estos dolores también superficiales. Por el contrario, ya nos vamos al otro lado, al fuego. Entonces la emoción del fuego es la alegría, y uno dice, pero ¿por qué la alegría? Pues es que hay alegrías que son como incontrolables, que también me pueden llevar a una ansiedad o a un insomnio, y estos dolores se encuentran más cuando mi articulación está con calor, con inflamación. Asociémoslo de pronto a una gota. Estos son como los principales en cuanto a estas 3 primeras. Luego está el metal, que lo hablaba, que es el pulmón, que se asocia con la piel y con la tristeza. Entonces, no, yo no me puedo ni tocar, que nos pasa mucho en las fibromialgias, que cuando hay frío, que el dolor es muy superficial, ahí también tendremos que ver, bueno, hay algo de tristeza, de frustración, de pronto yo hacía ciertas actividades y ahora por este dolor no lo puedo hacer, y eso me reprime mucho mis emociones. Y por último está entonces el elemento agua, que se relaciona con el riñón, con la vejiga, y estos ya son dolores mucho más crónicos. Como vemos aquí, ya es el hueso, la osteoporosis, la osteocondrosis, el miedo, y se asocia mucho más con el frío. Entonces, por eso hay que hacer una muy buena historia clínica, una muy buena evaluación del paciente, cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus posibles causas. También recordemos que si el paciente tiene algún otro antecedente anticoagulante, alguna molestia gástrica, pues por más naturales que sean mis opciones, que de pronto yo le voy a dar una cúrcuma, un jengibre, una uña de gato, un arpagofito, que son elementos naturales, pues tengo que saber cuál es la evolución de mi paciente y cuáles son sus antecedentes. Y hablando de esta evolución de los pacientes, volviendo, o sea, estamos hablando también de la medicina alternativa, pero ¿qué podemos hacer para los dolores? Hay algo, yo sé que usted sabe del tema de terapia neural, para que le explique a los televidentes. Ahora está muy de moda eso del plasma, ¿eso sí funciona o no? Sí, entonces ya hablamos como de la acupuntura y de la farmacología vegetal, pero ahorita sí está muy... De pronto uno lo ve un poco más, pero siempre ha existido el uso de la terapia neural, que es colocar una pequeña dosis de un anestésico local. ¿Para qué? Para activar este sistema neurológico y disminuir el dolor y la inflamación. El plasma es la producción o el uso de estas plaquetas ricas en estos nutrientes que me van a ayudar al crecimiento del cartílago, a mejorar esta elasticidad. ¿Cuál es la función entonces que uno dice del plasma o del colágeno? Es como esta porción que me da la posibilidad de sostener y de generar elasticidad. Entonces, el plasma es una de las indicaciones principales en todos estos dolores articulares, rodilla, cadera, brazos, y lo podemos combinar también con la ozonoterapia, ya que esto me va a permitir oxigenar mucho más los tejidos. Ahorita hemos visto mucho el tema también de la sueroterapia, y como yo les he dicho ya muchas veces aquí, la idea es individualizar al paciente. ¿Qué medicamentos puedo utilizar yo para esto? La vitamina C, que es un antioxidante, el magnesio, que es un relajante muscular, el glutatión, que también es un antioxidante, toda la gama de complejo B, que lo que me va a hacer es darme energía. Pero pues esto debo individualizárselo mucho al paciente. ¿Cuál de todas estas técnicas es lo ideal? Porque son pacientes que vienen con dolores crónicos de meses, de años, y lo que queremos es poder encontrar cuál es la técnica ideal y darle esa calidad de vida que tanto estamos buscando. Genera mucha curiosidad, doctora, dentro de la medicina alternativa, en la acupuntura específicamente, cómo esos pequeños dolorcitos atacan dolores más grandes, y de alguna manera uno tiene que entender que va a experimentar de pronto algunas agujitas o unos dolores muy pequeños, pero que inmediatamente se ven reflejados, y además en otra parte del cuerpo. Hablemos de la acupuntura y cómo en las articulaciones es tan buena. Sí, podemos poner las agujas en la zona del dolor, que es lo que llamamos como los puntos hash.
Pero también, como tú dices, como yo, ¿por qué me pusiste una aguja en la pierna? O en el pie. O en el pie, y pues de una vez sentí el corrientazo hasta la columna. ¿Por qué toda esta fortaleza? Porque es por ahí donde están todos estos canales y estos meridianos, y es por esto que en el examen físico, en la evaluación, pues uno como médico especialista determina cuáles son los puntos ideales. Hay muchos puntos que podemos colocar en espalda, otros en el pie, digamos que estómago, que son puntos laterales en las piernas, el riñón, que es el que me da toda esta vitalidad, que yo dejé al lado este miedo, esta incertidumbre, son puntos claves que podemos colocar en la acupuntura. Sí, puede doler un poco la zona de punción o sentir de pronto un pequeño corrientazo, alguna molestia, pero no es algo que pues me va a limitar o va a ser contraproducente durante mi proceso. Doctora, y usted nos habla aquí también desde otro punto de vista, pero usted también es profesional, es médico, usted es especialista, estudió su medicina, su especialización. Pero si uno está en la casa viendo esto y le está doliendo la rodilla, ¿esta hora qué puede hacer? ¿O qué se puede colocar ahí mientras tanto? Bueno, ahí están todos los fitoterapéuticos, que son los medicamentos naturales. Y de pronto todos conocemos el árnica. Lo podemos encontrar ya sea en gel, en cremita, y es una zona que podemos utilizar ahorita en este momento. Esto es como, perdón, interrumpa, esto es como una de esas cremas calientes, como... Sí, es un gel, te lo puedes aplicar en la zona que ha sido utilizada por abuelos y mucho generaciones. tiempo. De pronto uno lo utiliza más en golpes de los niños recientes, en contracturas, pero nos puede servir. Hay un medicamento o un extracto de una planta que se llama el arpagofito, es también fácil de conseguir y viene en geles o ya en cápsulas, pero igual las recomendaciones no se automediquen y siempre sepamos la dosis. La cúrcuma es una especie natural que su fortaleza es ser antiinflamatoria, entonces pues lo podemos utilizar en nuestras preparaciones diarias, siempre en la combinación con una pequeña dosis de pizquita de pimienta negra. Ya Oiga, también perdón, lo otra vez la podemos interrumpo, encontrar es en que cápsulas. esa cúrcuma está muy de moda, pero ¿eso le hace daño si uno toma mucho? ¿O no pasa nada? Porque ahí está la automedicación. Exacto, lo que pasa es que como ya la encontramos también en cápsulas, en jarabes, entonces a veces yo digo, no, pues tomémonos 2 o tomémonos 3 porque el dolor está agudo y que esto es antiinflamatorio y esto es natural. No, siempre hay que saber qué antecedentes tiene el paciente, porque me puede generar algún problema gástrico o también me va a hacer una interacción con mis medicamentos, con los anticoagulantes. Entonces yo lo estoy tomando y pienso que el anticoagulante me está sirviendo y no, yo estoy bloqueando el efecto. Entonces cuando es en especias en nuestras preparaciones, pues no hay un problema, no hay ningún problema. Eso también va en el gusto, a veces es muy fuerte, hay gente que no le gusta, entonces la idea es que sea una pizquita de estos elementos, pero así naturales o algún tema de compresas, también es muy importante hacer las terapias. Frío, calor, si es un dolor agudo podemos utilizar frío, si ya es un dolor más crónico, algo de calor, pero eso todo va en la individualización del paciente. Doctora, sé que estamos hablando de los músculos, estamos hablando de las articulaciones, pero aquí nos preguntan mucho sobre el estómago, esa parte del cuerpo que es muy vulnerable a cualquier cosa que nos comamos en la calle o algo mal preparado, y para desinflamarlo justamente muchas personas refieren el consumo de agua de canela y clavos en las noches especialmente. ¿Eso es recomendable? ¿Funciona para todos? ¿O es mejor consultar primero antes de tomar estas infusiones? Sí, como todo, primero saber cuál es la causa y el origen de este dolor. Como tú dices, puede ser también tema emocional o pues vengo cargado con mis dolores musculares y articulares y pues eso me genera frustración, tensión y mi estomaguito ahí cala, me tomo un agua y también ya me hace daño, tanto medicamento que estoy tomando también me está haciendo daño. Entonces poder primero encontrar el origen principal y la causa de ese dolor, pero lo más importante y en todas las patologías es también ayudarnos con una buena alimentación, disminuir todo lo que sean procesados, embutidos, tener una buena hidratación, un buen movimiento de nuestro cuerpo, esto nos va a ayudar. Otra parte de la agüita de canela te puede servir mucho el orégano. El orégano tiene muchas funciones antivirales, antibacterianas, antiespasmódicas, entonces también podemos hacer una hojita, una infusión de una hojita de orégano y también nos puede ayudar en estos dolores estomacales. Ya vamos terminando, doctora, pero ¿cómo se hace la infusión, la del orégano? Recuerda que siempre una infusión, primero caliento el agua, cuando ya está hirviendo le apago y ahí sí coloco la hojita del orégano, de la manzanilla, de la canela, de lo que sea, dejándolo ahí ya en el agua hirviendo, ¿listo? No con el agua prendida porque sancochamos la plantica.
Ah, la cocinamos. Oiga, ¿y el laurel también sirve para eso? También sirve. ¿O eso solo para...? Pero eso lo Para el usamos más chimichurri. como para la comidita, para darle un buen sabor, para la abundancia, para muchas cosas Ok. más. Doctora, no le pregunta a Aníbal por la cebada porque se sale de nuestros temas, Ya, pero vamos para otro lado. quiero decirle a la gente que puede seguir a la doctora, que ella publica muchas recomendaciones de estas en sus ahí. redes sociales, @doctora Catema. Allí está con su H entre la T y la Ahí E está. para que no se vaya a equivocar y la puedan encontrar fácilmente, doctora. Gracias por estar aquí con nosotros. Una recomendación rápida para todos los que nos ven hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes siempre por estar tan atentos. Recuerden que siempre la medicina alternativa es un complemento a las patologías o el tratamiento que ya vienes. Si quieres encontrar una calidad de vida, mejorar dolor e inflamación, pues siempre con la mano de un especialista, con una muy buena valoración y saber cuál es la técnica ideal para ti. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Como siempre, usted muy amable y nos explica así como todos debemos entender facilito. Muchas gracias a ustedes. Gracias.